Luciérnagas 1350 presenta Mujeres defensoras de la madre tierra, son ustedes el faro para la sociedad entera. Ponen sus cuerpos, alzan sus voces, lo arriesgan todo por salvar lo que nos queda. De Rebeldías y Resistencias, un espacio para reivindicar a las mujeres, la organización y el eco de las voces comunitarias. Pues bienvenidas y bienvenidos a De Rebeldías y Resistencias. Soy Flor Chavira. Jazmín Cadena. Y yo soy Juana Reyes. Somos de la colectiva Sembradoras Mujeres Momoshkas y Veredas AC y somos parte del proyecto radiofónico Luciérnagas en colaboración con Violeta Radio y La Faro Miacatlán. El día de hoy tendremos nuestras cápsulas Eco de las Voces Comunitarias, donde hablaremos de Kenia Hernández, defensora musga, y nuestra Metrópoli al Día. Hablaremos sobre el Día Internacional de los Museos. Hoy también tendremos nuestra cápsula medioambiental y en la entrevista estará con nosotros el maestro Gregorio Martínez Moctezuma. Eco de las voces comunitarias. Hay nombres que no se escriben con tinta, sino con la fuerza de la tierra. Kenia Inés Hernández Montealbán es uno de ellos. Kenia nació en la montaña de Guerrero. Es de ascendencia afromexicana, madre y principal responsable de 2 hijos. Kenia no solo es abogada, es el eco de las mujeres que callaron por siglos, la mano que se alzó cuando el miedo era la única ley. Dicen que defender la vida en este país es caminar por una sentencia bajo el brazo, y Kenia decidió caminar descalza sobre las espinas del despojo. Como coordinadora del colectivo libertario Zapata Vive, Kenia se dedicó a defender a las mujeres víctimas de violencia y a los pueblos indígenas frente a despojos de tierras y por la libertad de los presos políticos. Su activismo se radicalizó tras el asesinato de su colega, el defensor Arnulfo Cerón, en el 2019, para exigir justicia. Comenzó a participar activamente en la toma de casetas, una forma de protesta que terminó incomodando a grandes concesionarias de autopistas. Desde febrero de 2019, Kenia y otros integrantes del colectivo que lideraba habían sido objeto de amenazas y hostigamiento judicial. En junio del siguiente año, mientras protestaba pacíficamente por la liberación de presos del Movimiento por la Libertad de Presos Políticos, ella y 3 activistas fueron detenidos sin orden de aprehensión en la caseta de cobro La Hortaliza, en la carretera Toluca-Valle de Bravo, en el Estado de México. Después de su detención, estuvo 5 días en prisión preventiva en Chiconautla, una cárcel de Ecatepec, pero fue liberada. En octubre del 2020, la noche se volvió fría en una caseta de Puebla. No fueron criminales los que llegaron, fue el peso de un Estado que no tolera la digna rabia. La acusaron de robar monedas, a ella que solo buscaba devolver la dignidad a su gente. La encerraron entre muros de máxima seguridad, lejos de sus hijos, lejos del olor de la tierra mojada de su Xochistlahuaca. Dicen que las rejas separan cuerpos, pero Kenia descubrió que no pueden encarcelar el pensamiento. Cada día tras las rejas es un verso de resistencia escrito en el aire vaciado de una celda. Hasta ahora, a la defensora le han sumado 21 años y 9 meses de condena en prisión debido a 2 sentencias, entre las cuales se encuentran cargos fabricados de robo con violencia con uso de arma. La primera sentencia, emitida el 19 de febrero de 2021, incluía 10 años y 6 meses, además de una multa por 21,000 pesos mexicanos. La segunda, del 10 de marzo de 2022, fue por 11 años y 3 meses. En total, suman 9 cargos en su contra, no solo en Guerrero y el Estado de México, sino también en Morelos y Guanajuato, con la última investigación notificada el 18 de marzo de 2022. En el Ceferezo 16 de Morelos, el tiempo no corre, se arrastra. Son años de mirar el mismo techo gris. Le han ofrecido libertad a cambio de una mentira. Confiesa que eres culpable y vete a casa. Pero Kenia sabe que la verdad es el único hogar al que vale la pena volver. Aceptar una culpa inexistente sería encadenar a todos los que vendrían después.
Su encierro es un espejo donde se mira la justicia de México, una justicia que castiga la pobreza y la valentía. Mientras premian el silencio, ella es la presa política de un sistema que le teme a una mujer que no baja la mirada. Organizaciones civiles de defensa de derechos humanos en México y en varias partes del mundo han iniciado campañas para exigir la libertad inmediata de Kenia Hernández, así como para denunciar su sentencia arbitraria y el hostigamiento judicial que vive al estar encarcelada de manera injusta. Estas enuncian que los cargos fabricados en su contra no deberían ser considerados para la sentencia a la que se enfrenta, ya que la defensa de los derechos humanos y la protesta no deben considerarse un delito. Protestábamos por la libertad de nuestros compañeros presos políticos de La Parota que estaban presos por llevar 16 años oponiéndose a la presa de La Parota y que finalmente el gobierno decidió trasladar ese proyecto con empresas transnacionales al Paso de la Reina en Oaxaca. Pero mientras habían asesinado, habían matado y habían encarcelado a muchos compañeros, y para cuando yo me meto de lleno a la lucha eran 19 compañeros en prisión. Pero muchos de ellos tenían que pagar altísimas fianzas. Entonces lo que hicimos fue dar paso libre en la caseta, y lo que la gente nos cooperaba íbamos y pagábamos la fianza y liberábamos a un compa. El siguiente fin de semana pagábamos otra fianza y liberábamos a ese otro compa. Ese fue el coraje del Estado. Por eso es la hazaña del Estado contra mí, porque me atreví a desafiar al Estado represor, porque me atreví a desafiar a ese aparato que nos tiene sometidas y sometidos, porque me atreví a organizar los pueblos, a ir a las comunidades y hacer asambleas y decirles: tenemos que organizarnos y sacar libres a los compañeros, tenemos que organizarnos para que podamos hacer presión para que nos presenten vivo, o por lo menos nos presenten el cuerpo de nuestro compañero Arnulfo Cero, ¿no? Porque me atreví a llevar los casos de juicios de muchas mujeres violentadas a las que venden todavía para patrimonio allá en la montaña, en la sierra. Me atreví a organizar a esas mujeres para que salieran junto conmigo. Muchas de ellas a las que yo les había llevado a las pensiones, a las que las había sacado de ese círculo de violencia, andaban conmigo en la lucha, protestando y manifestándose. Sí. Y entonces el gobierno dijo, ojo, porque pues esta mujer ya trae mucha gente, ya trae cientos de mujeres y de hombres que lo siguen, y al ratito pues nos va a representar un problema de protesta que no vamos a poder controlar, ¿no? En septiembre del año pasado, la Auditoría Superior de la Federación presenta un informe en el que se comprueba el desfalco multimillonario que la CAPUFE ha estado haciendo año tras año por el ingreso en efectivo. Lo único que la CAPUFE reporta al erario público, a las arcas del Estado, Ernesto y Violeta, es lo que se paga con TAC. Todo lo que ingresa por pago en efectivo no se reporta al erario. Entonces estamos hablando de un aproximado de 10,000 millones de pesos anuales, lo que la CAPUFE se roba. Porque además eso coincide con un informe que solicitamos, recién me habían metido presa el Ceferino por medio de una solicitud de acceso a la información pública a Caminos y Puentes Federales. Se le preguntó cuánto era el ingreso más o menos anual. Ellos reportaron que eran 1,000 millones de pesos lo que se estaba ingresando por el tema de pago de peaje en las casetas de cobro. Pues resulta que la Auditoría Superior de la Federación apenas en septiembre del 2025 dice que no eran 1,000 millones, sino que eran entre 10 y 11,000 millones de pesos. Pero lo que reportan de 1,000 millones es lo que entra por TAC. Todo lo que entra por efectivo, y ustedes han de coincidir que cuando tú quieres pagar con la tarjeta no te dejan pagar con la tarjeta ahí en la caseta. A fuerza te piden que pagues en efectivo, ¿no? O te mandan a una filotota para que termines pagando en efectivo, porque el efectivo se reembolsan ellos. Todas las protestas que hubo en las casetas más o menos en el año 2020, 2019, que es cuando se estaban tomando mucho las casetas, pues ya no podían robar esos 10,000 millones, ya solo podían robar 7,000 millones de pesos. Entonces pues les dolía esos 3,000 millones de pesos que ya no podían robar, porque pues lo que hacíamos era dar paso libre y que la gente pasara gratis. Y si había alguien que nos quisiera cooperar 10, 20, 30 pesos, por supuesto que lo recibíamos, y era con lo que pagábamos las fianzas, y era con lo que sacábamos para la comida de todos los compañeros que andábamos ahí en las protestas, ¿no? Porque nunca jamás le quité a nadie ni un peso, ni un celular, ni 500 pesos, ni 7,000 pesos en ninguna caseta de cobro. Eso no pasó.
más, en la caseta de las Américas, donde dicen que yo quité 500 pesos en celular, ni siquiera estuve presente ese día allí. Ni siquiera sé quiénes estuvieron allí o si hubo alguna manifestación o no. Yo ese día, 19 de marzo del 2020, yo estuve en Xochitlahuaca, Guerrero, y lo comprobé con geolocalización de mi celular. Y lo comprobé con fotografía en donde estoy con Joelito y con otra compañera allá en Xochitlahuaca a las 6:50 de la tarde, y los hechos sucedieron supuestamente 6:10 de la tarde. Imposible que yo en 40 minutos me haya trasladado desde la caseta de las Américas hasta Xochitlahuaca, Guerrero, que son casi 700 kilómetros de diferencia, ¿no? Ni en avión hubiese llegado, pues, ¿no? Y con además testimoniales, con la geolocalización, con fotografías, el juez me dio sentencia condenatoria. Bueno, pues yo quiero a mi mamá libre porque quiero que me ayude en la escuela, en mis calificaciones. Yo ya la quiero libre para que me ayude en todo, y la extraño porque es una gran falta en mí, en mi corazón, porque yo ya la quiero mucho y yo quiero que esté conmigo. Aquí se preguntaron para qué necesito mi mamá libre, pues, o sea, son muchas cosas que quiero hacer, pero lo primero que quiero hacer con ella es, número 1, reencontrarnos. Número 2, llorar de felicidad hasta que nos cansemos. Número 3, ir con ella a mi pueblo natal, aquí a Xochitlahuaca, Guerrero, y subirnos a un lugar turístico al que le llamamos el Cerrito o el Cerro de los Enamorados, que ahí siempre van muchas parejas, pues, y así, para recoger toda la basura que dejan allí. Número 4, ir al río y limpiar todo lo que haya, toda la basura que haya ahí en la arena, en los árboles y en el agua sobre todo. Número 5, irnos a Acapulco y organizar concursos de poesía junto con una banda de rock. Y al día siguiente, obviamente, limpiar toda la basura que hayan dejado las personas, porque pues obviamente las personas en esta época no respetan, son moralmente sucias y son sucias, pues, digamos. Y así eso es lo que quiero eso es lo que quiero hacer con mi mamá cuando salga, y por eso es que quiero que salga. Mi ausencia duele. Esta noche la luna mengua y yo sigo en prisión. Abro mi cuaderno para escribirle acaso a un posible amor, mas encuentro una hoja guardada, que la guardé aquí para mí. Es el dibujo que en la última visita mi pequeño hijo hiciera en su inocencia. Y me detengo a analizar sus dibujos, queriendo encontrar el significado, como acaso hacen los psicólogos. Nos dibuja la familia, a todos sonrientes y con los brazos extendidos. Todos, menos yo. En su dibujo yo no tengo brazos. Sonrío, pero no tengo manos. Mi pequeñín de 6 años. Para él, su madre no tiene brazos. ¿Será porque estoy en prisión? ¿Será porque no puedo abrazarlo siempre, ni cada noche arrullarlo en mis brazos hasta hacerlo dormir? ¿Será porque no puedo prepararle su desayuno cada día, ni sanar con mis manos sus heridas y caídas, ni tomarlo de la mano para ir a la escuela y dejarlo en su salón? Escribo estas líneas y lloro. Qué dolorosa es la realidad. Cuánto el sistema nos hace daño. El Estado me ha mantenido encerrada ya por más de 2 años. Mi pequeño allá afuera en mi ausencia ya cumplió 6 años. Ya cumplió sus 4, sus 5 y sus 6 años. Ya aprendió a leer y escribir. Lejos de mí. Gobierno, ¿por qué causas este sufrir? Solo porque a desafiar tu sistema injusto me atreví. Me cuenta por teléfono que ya aprendió a leer, para que cuando salga libre leamos juntos al anochecer, que ahora no solo yo les leeré, ni tampoco su hermano mayor, también él, una página cada quien, y que ya recibieron una carta mía y que la supo leer, y que al leerla lloró y lloró, y a su abuela preguntó, ¿cuándo mi mamá vamos a ir a ver? Esta prisión me carcome, este injusto encierro me duele. Esta distancia de mis hijos me pesa, me flagela, me lastima, me lacera, me mata, me quema. La ausencia de mis hijos duele, pero más aún el dolor de mi ausencia para ellos. Ver que me ven sin brazos,
Aún no se inventan las palabras para describir cómo se derrite el corazón. Solo mis ojos llenos de llanto quizás se aproximen a la descripción. Mas por ustedes, amados hijos, me mantengo en pie. Por ustedes habré de salir de prisión para juntos luchar por el planeta, el río, los mares y la tierra, para que cada día confirmemos la meta, dejar un mejor México para mis hijos y los mejores hijos para mi México. Esto lo escribí el día 17 de noviembre del 2022, es decir, cuando llevaba 2 años y 1 mes en prisión. Era mi día número 760 en prisión. Hoy ya llevo 5 años y medio en prisión. Ya llevo más de 2000 días en prisión. 5 años, más de 1800 noches sin ver las estrellas de su montaña. Pero afuera, su nombre es semilla. En cada marcha, en cada bordado, en cada grito de libertad, Kenia está presente. No solo es una mujer presa, es un símbolo de que la justicia no se pide de rodillas, se exige de pie. La lucha de su libertad no es solo por ella, es por el derecho de todos a soñar con un mundo donde defender la vida no sea un delito. Kenia Hernández es el río que, aunque intenten represar, siempre encuentra la grieta para seguir fluyendo hacia el mar de la justicia. El caso de Kenia Hernández es un ejemplo del hostigamiento que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos en México, marcado por un uso indebido del derecho penal para judicializar a las personas defensoras, así como por la criminalización de la protesta social. Además, los procesos judiciales contra Kenia Hernández han estado marcados por irregularidades. Por ejemplo, se le ha negado la participación presencial en sus audiencias, el derecho a la interpretación en idioma amuzgo y además se ha impedido que su familia pueda visitarla en varias ocasiones. Kenia sigue esperando y nosotros seguimos siendo su voz. Y continuamos aquí en De Rebeldías y Resistencias. Estamos con ustedes, Flor Chavira, Jazmín Cadena y Juana Reyes, de la colectiva Sembradoras Mujeres Momoscas y Veredas AC. Somos parte del proyecto radiofónico Luciérnagas en colaboración con Violeta Radio y La Faro Miacatlán. De Rebeldías y Resistencias. Metrópoli al Día. Hoy, en la cápsula de Metrópoli al Día, nos adentraremos en lugares que resguardan historias fundamentales, aquellas que hablan de la lucha, la creatividad y la memoria de las mujeres de México. Así es, en la Ciudad de México existen espacios que no solo exhiben arte, sino que también construyen conciencia. Museos que visibilizan el papel de las mujeres a lo largo de la historia, desde la época prehispánica hasta nuestros días. Iniciamos nuestro recorrido en el corazón del centro histórico, en el Museo de la Mujer, ubicado en República de Bolivia, número 17. Este recinto, gestionado por la Universidad Nacional Autónoma de México, es el principal espacio en la ciudad dedicado a visibilizar la historia, contribuciones y lucha por la equidad de género de las mujeres de nuestro país. Sus salas nos llevan por un recorrido fascinante, desde las mujeres en las culturas originarias, pasando por las sufragistas, hasta las distintas olas del feminismo y los desafíos actuales como la violencia de género. Además, el museo ofrece biblioteca, archivo fotográfico, talleres y exposiciones temporales, un espacio vivo que invita a reflexionar y aprender. Y atención, abre de martes a domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Los martes la entrada es gratuita. Continuamos con otro espacio significativo, la Casa Museo Benita Galeana, dedicada a una de las figuras más importantes del feminismo en México. Benita Galeana fue una destacada sufragista y activista social. Su casa museo resguarda no solo objetos personales, sino también la memoria de una mujer que luchó por los derechos laborales, políticos y sociales de las mujeres. Un sitio que nos recuerda que los derechos que hoy ejercemos son el resultado de muchas voces que se alzaron antes. Nos trasladamos ahora a Coyoacán, a uno de los museos más emblemáticos del país, el Museo Frida Kahlo, también conocido como la Casa Azul. Ahí vivió y desarrolló parte de su obra la icónica artista Frida Kahlo,
cuya obra y vida ha trascendido fronteras. Este espacio conserva su legado personal y artístico, sus pinturas, su vestimenta, sus objetos cotidianos. Es una ventana íntima a su mundo, lleno de identidad, dolor, amor y resistencia. Visitar la Casa Azul es también acercarse a una de las figuras más influyentes del arte mexicano y del pensamiento feminista contemporáneo. Ahora hablemos del Museo Soumaya. Aunque no está dedicado exclusivamente a mujeres, también aporta una mirada interesante. En sus salas podemos encontrar obras que abordan la representación de la mujer a lo largo de la historia, así como piezas creadas por artistas mujeres. Un recorrido que invita a cuestionarnos cómo ha sido vista la figura femenina en el arte y cómo esa mirada ha ido transformándose. En el corazón de Xochimilco, rodeado de historia y naturaleza, se encuentra un espacio único que resguarda arte, tradición y memoria, el Museo Dolores Olmedo. Este museo está ubicado en la antigua hacienda La Noria, una finca que Dolores Olmedo adquirió en 1962. Con el tiempo, este lugar no solo se convirtió en una oficina principal, sino también en su hogar hasta 1994. Dolores Olmedo fue una destacada mujer de negocios, filántropa, apasionada coleccionista de arte. Gracias a su visión, hoy podemos disfrutar de una impresionante colección que incluye alrededor de 150 pinturas de grandes maestros como Diego Rivera y Frida Kahlo. Pero eso no es todo. El museo también alberga importantes obras de arte colonial, piezas folclóricas, así como arte moderno y contemporáneo. Entre sus tesoros destacan esculturas, grabados y fotografías que enriquecen la experiencia de cada visitante. Siguiendo el consejo de Diego Rivera, Olmedo también reunió una extraordinaria colección de arte precolombino que hoy suma más de 6,000 piezas. Un verdadero viaje al pasado que permite conectar con las raíces culturales de México. Y si algo enamora a quienes visitan este lugar, son sus jardines. Así es. Entre ellos conviven pavos reales, gansos, patos, guajolotes y los entrañables perros xoloscuincle, una raza que Dolores Olmedo amaba profundamente. Dentro del museo, los espacios de exposición permanente también rinden homenaje a Angelina Veloz, artista nacida en Rusia y primera esposa de Diego Rivera, además de mostrar pertenencias personales de la propia Olmedo. Las exposiciones temporales abren las puertas a artistas destacados de todo el mundo, haciendo de este museo un espacio vivo y en constante transformación. Quienes visitan el Museo Dolores Olmedo coinciden en algo: sus jardines y el ambiente acogedor lo convierten en un lugar inolvidable. Un legado donde el arte, la naturaleza y la historia se entrelazan, reflejando el espíritu y la identidad mexicana que Dolores Olmedo supo preservar. ¿Sabías que existe un museo dedicado a visibilizar el trabajo de las mujeres artistas mexicanas, pero que no tiene un edificio? Así es, se trata del Museo de Mujeres Artistas Mexicanas, mejor conocido como MUMA, un proyecto único en su tipo. Este museo no tiene una sede física fija, es un espacio virtual e independiente que vive en Internet. Fue fundado por Lucero González, con el objetivo de dar visibilidad al arte hecho por mujeres en México. MUMA es una iniciativa sin fines de lucro que apuesta por el arte feminista y contemporáneo. Y lo mejor de todo, puedes visitarlo desde cualquier lugar. Solo tienes que entrar a su sitio web museodemujeres.com, donde encontrarás su acervo y exposiciones. Un museo que rompe fronteras físicas y abre nuevas posibilidades para el arte. Estos espacios no solo preservan la historia, la reescriben desde nuevas perspectivas. Nos invitan a reconocer, valorar y continuar la lucha por la equidad de género. Visitar estos museos es también un acto de memoria, de conciencia y de transformación. Te invitamos a recorrerlos, a escucharlos y a ser parte de estas historias que continúan en resistencia. De rebeldías y resistencias. Y
continuamos aquí con ustedes, Flor Chavira, Jazmín Cadena y Juana Reyes, de la colectiva Sembradoras Mujeres Momoxcas y Veredas AC. Somos parte del proyecto radiofónico Luciérnagas en colaboración con Violeta Radio y la Faro Miacatlán. Ahora vamos con nuestra entrevista. La entrevista. pues, ¿qué creen? Ya está aquí con nosotros el maestro Gregorio Martínez Moctezuma. Bienvenido, maestro. Él es originario de la Ciudad de México. Es licenciado en Lengua y Literaturas Hispánicas por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Trabajó en el Conaculta, donde impartió talleres de fomento del hábito de la lectura y cursos de capacitación a personal de la institución. Ha sido dictaminador y jurado de literatura, es profesor de esta asignatura y otras de lenguaje y comunicación en el Colegio de Bachilleres. Escritor y promotor cultural en el ámbito editorial, ha sido corresponsal, jefe de redacción, jefe de información, coordinador editorial y colaborador de diversos medios de circulación nacional y regional y electrónicos. Varios artículos suyos están citados en Wikipedia y libros. Es coautor de 7 libros en los que destacan María de Lourdes, una cantante mexicana sin fronteras, 2022, Cronistas, Hijos de la Cuenca de México y sus leyendas, 2024, Música fúnebre de la Tierra Caliente de Guerrero, de inminente publicación, en colección Testimonio Musical de México del INA. Y es autor también de 6 libros, entre los que destacan Visiones de Tierra Caliente, Estampas de músicos tradicionales de Michoacán y Guerrero, del 2015, Tierra Caliente, Los murmullos de luz y sus reflejos, 2019, en coedición con el STUNAM, y su libro más reciente es Literatura Segundo, del 2021, para nivel bachillerato. Aparece compilado en 3 antologías de poesía, 2 en México y en una narrativa en Chile. Tiene varios libros inéditos, entre los que se cuentan 2 de crónicas, uno de San Pedro de los Pinos y otro de Xochimilco, Milpalta y Tláhuac. Y otro libro sobre los violinistas tradicionales J. Natividad Leandro Chávez y de Arturo Villela, ambos músicos de la Tierra Caliente de Guerrero. Es asesor artístico del Centro Cultural Las Cirandas en Cirándaro, Guerrero, y director editorial de Agua Escondida Ediciones desde 2014. Entre muchas cosas más. Bienvenido, maestro. Gracias, buenas tardes. Pues nos da muchísimo gusto tenerlo el día de hoy aquí con nosotros y vamos a la entrevista, pero antes pues vamos a un corte y regresamos para escuchar la entrevista con el maestro. Redes sociales. Nos encuentras en Facebook y YouTube como Sembradoras Mujeres Momoxcas. Correo electrónico sembradorasmujeresdefensoras@gmail.com. De rebeldías y resistencias. Continuamos en De Rebeldías y Resistencias. Ya estamos de regreso y continuamos con ustedes, Flor Chavira, Jazmín Cadena, Juana Reyes, de la colectiva Sembradoras Mujeres Momoxcas y Veredas AC. Y recuerden que somos parte del proyecto radiofónico Luciérnagas en colaboración con Violeta Radio y la Faro Miacatlán. Y bueno, ya estamos aquí con nuestro entrevistado, el maestro Gregorio Martínez Moctezuma. Maestro, bienvenido. Pues gracias nuevamente, es un placer para mí. Saludos. y pues inicio con la primera pregunta. ¿Cómo logra que el rigor académico de su carrera, Letras Hispánicas, dialogue con la cultura popular de pueblos como Xochimilco, Milpalta o la Tierra Caliente? Bien, pues es una pregunta así como con muchas aristas, pero yo creo que una de las bases fundamentales fue que en el desarrollo de la carrera tuve maestros
fundamentales y creo que los últimos llamados incluso por muchos estudiantes, exalumnos y demás, vacas sagradas de la facultad. Entre ellos tuve la fortuna y la dicha de contar con las clases del doctor Aurelio González y Pérez, que es la máxima autoridad, bueno, ya falleció hace 2 años, pero era la máxima autoridad en el mundo hispánico de la lírica popular. Entonces este tipo de maestros, compartir sus conocimientos, sus vivencias y demás, pues también siembran en sus alumnos interesados en estas expresiones, pues el anhelo de seguir. El doctor Aurelio después se convirtió en mi asesor de tesis, tuve la fortuna de que terminamos siendo amigos. Él, por ejemplo, uno de sus últimos trabajos publicados es sobre el corrido en México, que viene siendo una verdadera actualización de los trabajos que, por ejemplo, hizo Vicente T. Mendoza anteriormente. Y entonces, bueno, pues así, el darnos cuenta de que la cultura popular, la lírica popular, está muy ligada a la poesía culta o la poesía que interesa a los académicos especialmente, pues están hermanadas. De hecho, toda esa poesía culta se desprende de la popular. Entonces no fue tan difícil, porque finalmente tanto en Guerrero y quiero decirles que en todo el país realmente hay todos estos lazos y nexos de relaciones, vasos comunicantes entre lo que porque yo creo que no tan adecuadamente se ha denominado alta cultura y cultura popular. No hay, creo yo, tal divorcio. Y bueno, en la facultad pues nos enseñaron eso, ¿no? Y bueno, Aurelio fue nada más uno de los grandes, ¿no? Otra gran maestra, por ejemplo, fue su esposa, María Pia Zanardi Lamberti. Yo creo que una de las máximas especialistas en literatura italiana, que también tuve la fortuna de que fue mi profesora, y que también ella estaba interesada en la lírica popular italiana y que también pues nos enseñó mucho de cómo todos estos vasos comunicantes se llevan a cabo en la poesía culta y la popular. Y bueno, pues ya no fue tan difícil, porque si pensamos que la lírica está muy ligada a la música, bueno, pues aquí en Milpalta y en toda esta zona sureste de la Ciudad de México, pues está bien ligado. Hay veces que la gente no lo aprecia, quizás porque también pues no todos estudian lengua y literatura, ¿verdad? Pero también porque no se lee mucho. Entonces muchas de las expresiones de la música popular actual, sea del ritmo que sea o del género que sea, está muy ligado a esto que le decía de la poesía popular. De hecho, la mayor parte de las canciones, y esto, por ejemplo, aunque no nos guste tanto, justifica el éxito de los corridos tumbados entre la juventud, porque es una tradición centenaria que viene continuándose de una manera u otra. Entonces no es tan extraño pues este tipo de relaciones. Y bueno, pues tener las herramientas que nos proporciona, por ejemplo, la facultad nos da unas herramientas precisamente pues eso, de análisis, de investigación, pues para poder determinar dónde se dan estos cruces y estos vasos comunicantes que, le digo, pues estamos hablando de una tradición que viene desde España, ¿no? El corrido realmente es una tradición del romancero español y prácticamente si pensamos en el Mio Cid como inicio de eso, por ahí del siglo XII, ahora pues ya acá estamos hablando de 1000 años, ¿no? Y en ese sentido no fue mi maestro, pero recuerdo, por ejemplo, a Antonio Latorre, que Antonio Latorre iba a dar conferencia a la facultad y él es el autor de un libro esencial que se llama Los 1001 años de la lengua española. Entonces, pues sí, yo tuve toda esa, más allá de estar en la Facultad de Filosofía y Letras, tuve la fortuna de tener grandes maestros, ¿no? Me tocó estar en conferencias con Luis Villoro, pero también fue mi profesor Juan Villoro, cuando dio clases en la facultad. Entonces, bueno, Salvador Elizondo, ¿qué le voy a decir nombres? Otro, Huberto Batis, otro que después fue mi amigo, y le mando hasta el infinito y más allá saludos. Un escritor veracruzano que hizo una novela maravillosa que se llama El solitario atlántico, Jorge López Páez, fue mi maestro de cuento. Y entonces así sucesivamente en toda la facultad me tocó toda esa, no lo digo solo yo, sino muchos que egresamos de ahí, que nos tocó toda esa gran generación. Y más maestros, porque tuve muchos, tuve muchísimos, bueno, estuve en la facultad y me tocó esa época, digámoslo así, dorada, Gonzalo Celorio, que hace poco recibió el Premio Nacional de Lengua y Literatura, en fin, así, de ese tipo. Y pensando en esto, aquí en Milpalta y Guerrero, le quiero decir que realmente en casi todos los pueblos se da esta relación. Lo que ocurre que aquí en la Ciudad de México, toda esta zona de nosotros, yo la veo como una especie de lunarcitos, ¿no? Porque también hay una tradición muy importante, por ejemplo, en Aragón,
que viene también casi de siglos, ya a partir de casi del 19 para acá, pues ya son 2 siglos. En México, en la ciudad, en Aragón, tenemos otra gran tradición popular, por ejemplo en Tepito, que también se ha ido, pues digamos, dispersando y perdiendo, pero también porque son barrios prehispánicos que conservan una gran tradición y que de un modo u otro esos vasos comunicantes se funden, y no es extraño que ahí pues surja todo lo que conocemos como lo que ahora es una explosión de sonideros, ¿no? Y bueno, pues vuelvo a decir, ¿cuál es la relación? Pues que todos los sonideros es música, básicamente. Y toda la música, si la analizamos, casi toda tiene una medida, y que esta medida casi siempre resulta que es octosílaba, o sea, versos de 8 sílabas, y así sucesivamente. Entonces ahí están como que los trasfondos de estos vasos comunicantes, y que hacen que a la gente les guste todos estos géneros. Realmente como que ya los traemos ahí latentes. Interiorizados. Y yo le quería preguntar justamente por qué fue lo que lo atrapa de la Tierra Caliente para dedicarle tantos años de investigación. Mira, es un tema, pues no voy a decir delicado, ¿verdad? Pero sí es un poco sensible, porque la Tierra Caliente desde hace muchos años, posiblemente más que Sinaloa, más que otros estados con problemas de seguridad nacional, la Tierra Caliente lo ha sido desde hace mucho tiempo. No, la gente lo desconoce porque uno sigue siendo, a pesar de los avances en comunicación y demás, es una zona, una región cultural olvidada, todavía de difícil acceso, aunque hay acceso por todos lados, pero la dificultad estriba en otro tipo de dificultades ahora fácticas, de hecho, en la que posiblemente para llegar a un lugar, pues si no vas con un salvoconducto, pues no puedes entrar o salir si es el caso, ¿no? Entonces eso es una realidad. Esto viene al caso porque, por ejemplo, para ir ahí, yo cuando comencé, que tenía muchos anhelos de ir, era por la música, que eso responde esencialmente a tu pregunta. La música de Tierra Caliente también es poco conocida en el país, casi todo el mundo no sabe que existe, incluso todo el mundo, me refiero a México, casi aquí en México nadie sabe que existe Tierra Caliente. Entonces yo, por ejemplo, doy clases en el colegio de bachilleres, les pregunto a mis alumnos dónde está la Tierra Caliente y creen que es eso, ¿no? O sea, no existe o no, bueno, no saben de su existencia. Ya sabemos que lo que no conocemos o no sabemos, pues literalmente no existe, es como los libros. Mientras no los lean, pues no existen. Entonces, ese tipo de situaciones, por ejemplo, escuchar a Juan Reynoso, que es el violinista más conocido de la región, a pesar de que ya falleció, Premio Nacional de Ciencias y Artes en el ramo de tradiciones populares en el 97, que ya desde antes era, por todos los que nos interesa estos asuntos de la música tradicional, conocido, es descubrir que tenemos un músico que, pues así como cuando viene, vamos a decir, Subin Meta a México, pues Juan Reynoso era algo similar, nada más que evidentemente por esta cuestión de minusvalía de nuestras tradiciones o de nuestras expresiones populares porque son producto de músicos, por ejemplo en el caso de Juan Reynoso, casi iletrados o analfabetos, pues hacen creer que es música que no tiene mucha calidad. Sin embargo, lo que decía don Juan Reynoso, difícilmente lo puede hacer un músico estudiado o no estudiado actualmente. Creo que valdría la pena mucho recordar la obra de don Juan, pero no solo fue don Juan Reynoso, ¿no? En el caso de Guerrero y de la Tierra Caliente, hay que señalar que básicamente la Tierra Caliente comprende porciones de Guerrero, de Michoacán y del Estado de México, aunque ahora hace unos años que Ixtalconaculta se amplió la región por cuestiones, pues yo creo que políticas, no tan equivocadas. Finalmente había algunas expresiones culturales en Jalisco, Zacatecas, algunos incluso hasta la ampliaron a Nayarit. ¿Por qué? Pues porque por la cuestión del son. Hay algunos sones que están igual vasos comunicantes de regiones, y entonces con esos criterios, ampliaron la región. Pero Tierra Caliente, lo que es Tierra Caliente en cuanto al calor, solamente en estos 3 estados. Yo acabo de estar en Huetamo el fin de semana y estuvimos a 39 grados en el día y en la noche a 34. Y esto, pues es una de las características de la zona. No es que me encante el calor, me gusta mucho la música. La música actualmente ya no hay esos grandes maestros en el sentido de maestros que se crean sin saber leer, sin saber estudiar o leer música. Eran maestros que conservaban en su memoria toda esta tradición de siglos, porque la música de Tierra Caliente, igual que las de otros estados y expresiones del son mexicano,
pues es una tradición que viene prácticamente desde la colonia, que se fue formando y consolidando y diversificando. Entonces, todavía yo tuve la fortuna de conocer otros músicos, como sobrino de Isaías Salmerón, se apellida el Salmerón el señor, bueno, ya murió hace unos pocos años, Zacarías Salmerón. También un gran violinista, tiene una pieza maravillosa que se llama, bueno, a mí me gusta mucho, pero él es mucho menos conocido que Juan Reynoso, ¿no? La musa del Balsas. Entonces, el río Balsas cruza toda esta región y la hermana y la identifica. Entonces, bueno, don Zacarías, pero también tuve la fortuna de conocer, tratar y que fuera mi amigo posteriormente, don Ángel Tavira, que quizás sea, además de don Juan Reynoso, el músico tradicional de la Tierra Caliente más visibilizado, ahora que está de moda esto de visibilizar, pues don Ángel Tavira, ¿no? A partir de su participación, no por la música, sino por su participación en la película El Violín. De manera indirecta está la música, pero bueno, ahí el tema pues es una historia, ¿no? Y el violinista que sale ahí, el violín manco que sale en la película El Violín, que en su momento esa película fue grabada en 2007 por Francisco Vargas Quevedo, en su momento fue la película mexicana más premiada internacionalmente. Creo que ya la superaron después algunas de las películas de Iñárritu, algunos de estos directores exitosos de Hollywood, pero cuando la hizo Francisco Vargas Quevedo, pues no, nadie esperaba tanto. Sin embargo, fue reconocida en muchas partes del mundo. Don Ángel Tavira fue reconocido como el mejor actor en Cannes, en una categoría de una cierta mirada al cine. Entonces, no la principal, pero bueno, finalmente eso hizo que él regresara aquí, estuvo precisamente en la Cámara de Diputados, tuviera reconocimientos, y que también eso hizo que la música de Tierra Caliente volviera a salir nuevamente al escenario, y que siempre ha estado así, como que aparece, desaparece, pero tuvo, yo creo que un efecto muy positivo, porque la historia de la música de la Tierra Caliente, de manera muy panorámica, se puede ir seccionando o dividiendo, ¿no? Con la aparición de Juan Bartolo Tavira a finales del siglo XIX, luego se consolida en los inicios del siglo XX con el surgimiento y las aportaciones de Isaías Salmerón, y estos dos músicos, uno de Corral Falso a Juchitlán del Progreso Guerrero, e Isaías Salmerón de Tlapehuala, los dos de Tierra Caliente, se les considera los padres de la música calentana, ¿no? A partir de ahí pues vienen muchos músicos como Juan Reynoso, Bardomiano Flores, Zacarías Salmerón. Ahora están, digamos, los que todavía llevan como el estandarte de esta música, sobre todo aquí en la Ciudad de México, son los hermanos Tavira y los Salmerón. Y los dos siguen siguiendo esta línea como la dinastía familiar. Pero bueno, es una riqueza extraordinaria de la música y creo que la apuntaló al final, la mantuvo por lo menos en un libro que ya lleva unos 2 años sin aparecer, pero parece que este año sí, que es de la música fúnebre de Guerrero, que va a salir en la colección del Testimonio Musical de México, editada por el INA, que es un libro disco. Ahí hay unos textos míos y fotos mías, y bueno, pues es la colección más importante de México hacia el mundo, ¿no? Musicalmente hablando. Ese disco está dedicado al conjunto regional Ajuchitlán, que lo lideraba el violinista J. Natividad Leandro Chávez, y le decían El Palillo, del que yo tengo un libro inédito, y bueno, él también llegamos a ser amigos, y es una riqueza extraordinaria. Esa música, de hecho, casi no se tocaba, ya estaba perdida, pero desafortunadamente El Palillo quedó viudo, murió su mujer, y por lo menos yo en los años que lo traté, no tocaba esa música casi, ¿no? Más que de repente en velaciones en el pueblo, en Ajuchitlán, y así. Tenían un poco esa visión de no me enseñaron a mí, yo no enseño. Pero después se enfermó con un mal pronóstico de vida y aleccionó a un alumno. Y afortunadamente tenemos en un joven alumno violinista, que eso yo alguna vez escribí un artículo, Alejandro Estrada, de una, pues allá le llaman cofradía, el Zacaguaje, de músico de Ajuchitlán. El Palillo accedió a enseñarle, y fíjate que en 3 meses, algo insólito casi, pero esto también por el talento natural de Alejandro, aprendió. Y ahora Alejandro, joven violinista que no excede los 25 años, es el que toca el repertorio tradicional del Palillo, que incluye sones y gustos, valses, chotices, boleros, etcétera, pero sobre todo de vinuetes o minuetes, que son lo que llaman ellos música fúnebre, y que va a ser un tesoro musical ahora que aparezca. La verdad es una música maravillosa que después de la muerte del Palillo le brotó y pues dejó un alumno para ello. Entonces eso es
Ya ni te menciono la gastronomía, los paisajes. Lo cierto, nada más una cosa lamentable. Hasta el día de hoy no hay un solo museo, no hay un solo cine, no hay un solo teatro en la Tierra Caliente. Hay teatros al aire libre, pero no teatros como los que aquí. O sea, no hay funciones de teatro, no hay películas. Hay un museo que casi siempre está cerrado en Coyuca de Catalán, pero que cuando uno va, pues lo pueden abrir. Para que vean ahí las reliquias que hay alguna reliquia de don Juan Reynoso, hay una reliquia de Arturo Villela que no es precisamente violinista, pero él es el cantor de Guerrero. Arturo Villela, en sus hace 30, 40 años, grabó discos y a todas las poblaciones de Guerrero le hizo una canción, se la grabó, no como compositor, pero como intérprete. Y es un excelente intérprete que de hecho es muy solicitado en los bailes de Días de Madres y todo esto. Las amarillas es casi siempre la versión que ocupan y es la de Arturo Villela. Siempre para los bailables de Día de las Madres, por ejemplo. Entonces hay mucho, es un tesoro la Tierra Caliente. Me gustaría que nos diera como su propuesta de cómo vamos a insertar a las nuevas generaciones con todo este bagaje cultural que usted tiene, que ya está en libros, que habla de toda esta cultura que ahorita nos ha estado mencionando, de estos grandes músicos que algunos ya no están, que dejaron muy poco legado. ¿Cómo podríamos hacer para que estas nuevas generaciones se reencontraran con esta música que está ahí, que siempre ha estado, pero que muchas de las nuevas generaciones no conocen? Bueno, mira, yo creo que básicamente el asunto está en nosotros. Nosotros somos la generación o el eslabón de las generaciones que ha echado a perder el viaje de la humanidad. ¿A qué me refiero? Nosotros somos los que les hemos dado celulares. Nosotros desde bebés. Y esto que parece menor es el principal obstáculo, porque a partir de ahí lo consecuente es que ellos son incapaces o no tienen voluntad para agarrar un libro. Entonces, este libro igual se le debe de acercar. Esto quiere decir que nosotros deberíamos de ser lectores. Entonces, aparte de que seamos lectores, deberíamos de escuchar este tipo de música tradicional. No solamente la de Tierra Caliente, ¿no? Por ejemplo, la jarocha es un tesoro enorme, así mucho más que el de la Tierra Caliente. Me refiero en amplitud. No sé en qué calidad las pongo igual, ¿no? Pero en amplitud es enorme. ¿Por qué? Porque hay muchísimos exponentes y demás. Entonces, lo que nosotros tendríamos que hacer es reeducarnos para poder entonces tratar de incidir en que esto llegue. Yo tampoco soy obra de acá. Que en paz descanse, Gregorio Martínez, de un pueblo de Guanajuato. Es que yo pude estar a esto. ¿Qué significa? Desde pequeño me acercó el libro. Desde pequeño Elpidio lo escuché mucho en la casa. Entonces yo ya sabía quién era el viejo Elpidio, pero si ahorita preguntamos quién es el viejo Elpidio, quién conoce a los Camalotes o tríos, etcétera, de la Huasteca, porque también la Huasteca es uno de mis temas de investigación musical, pues ahí está, pues creo que el reto, ¿no? Nosotros asumir como hacen aquí en Milpalta, que también tienen el mismo reto. Están en ese proceso de desarraigo más que de arraigo, en mi opinión. ¿Por qué? Pues porque lo veo como parte del Consejo de la Crónica Milpalta, me doy cuenta de eso, ¿no? Entonces yo creo que ese es nuestro principal reto, retomar nuestras raíces, asumirlas y a partir de ahí, pues se da como de manera más natural, porque si no, no funciona. Si lo hacemos de manera así como forzosa, de que tienes que leer, mira, ve esta película, pues no, porque ya está fuera de tiempo y de contexto, hay que tomar en cuenta eso, pero si nosotros lo ponemos y ellos, aunque estén jugando en el celular, lo están escuchando porque el cerebro escucha, aunque estén en otra cosa. Entonces esos van a tener sensibilidad para que el día de mañana dicen, ay, esto lo oía yo con mi papá o mi tía, o etcétera. Pero si no ocurre eso, si nosotros escuchamos Tierra Caliente, ¿qué es eso? Si nosotros decimos Juan Reynoso, hubo un jugador del Cruz Azul, por cierto, que se llamaba igual, homónimo. Ay, el jugador del Cruz Azul, cosas así. Pues entonces, no. Nosotros tenemos que crear las condiciones como para que esto ocurra de una manera natural y colectiva, porque hay que tomar en cuenta todas estas expresiones que las que hemos comentado en esta ocasión son tradiciones comunitarias. Entonces, sin comunidad no hay cultura. Justamente en uno de los programas del mes de abril, platicábamos con la narradora
Alma Rosa, ¿no? Que nos decía lo mismo, lo importante de leerle a los niños diario 15 minutos al día. Yo con 5 tendría, ¿eh? Sí, yo también. Yo creo que con 5 diarios creo que sería bastante buen ejercicio. Así es. Pues muchas gracias, maestro, por estar aquí con nosotros. Nos dejó sin palabras escuchando todo ese bagaje cultural que usted tiene. Y creo que habrá que volverlo a invitar otro día para que nos vuelva a acompañar aquí con nosotros y nos cuente ahora del ajolote ilustrado, que ya no nos dio tiempo, pero estaría pendiente. Pues estuvimos aquí de Rebeldías y Resistencias. Juana Reyes, Jazmín Cadena, Flor Chavira, Gregorio Martínez Moctezuma. Y recuerden escucharnos dentro de 8 días. Fragmentos de la entrevista realizada a Kenny Hernández el 11 de marzo del 2026 en Rompeviento TV, titulado Kenny Hernández a 5 años, 4 meses y 21 días de estar presa. Audios de Kenny Hernández y sus hijos, proporcionados por la maestra Dulce María Lara. Canción Las Amarillas. Arturo Villela, dueto, Alma Guerrerense y conjunto Alfonso Salgado. En la medianía del mar suspiraba una ballena, pero decía el que la seca la llena. Mi padre fue gavilán y yo nací tico tico. Soy como el tarrantantán, donde quiera meto el pico. Mujeres defensoras de la madre tierra, ellas no se achican, man, que suba la tormenta. Ponen sus cuerpos, alzan sus voces, lo arriesgan todo por salvar lo que nos queda. Porque el territorio no es mercancía, es nuestra historia viva. Escúchenos todos los jueves a las 12 horas. De Rebeldías y Resistencias. Esta fue una producción de Violeta Radio y El Imer para Luciérnagas 1350. Luces al aire, voces en común. Un espacio que se ilumina con las ideas colectivas.